Bueno, vamos a comenzar esta segunda charla que es sobre el segundo sermón universitario de Newman. Lleva como título La religión natural, camino hacia la religión revelada. Yo ya les dije que son 15 discursos en total, nosotros vamos a ver solamente 10. De hecho, ya en la próxima reunión vamos a pasar al quinto, pero hoy sí mantenemos el orden. Hemos visto el primer discurso en la reunión pasada. Fue el primero de estos discursos de Newman, un discurso en el que él mantenía todavía esa orientación más evangélica de su pensamiento. De hecho, si recuerdan ustedes, ponía el acento sobre las cualidades morales que tiene que tener el científico. Este discurso que vamos a ver ahora es un discurso que él predicó 4 años después. 4 años que para él fueron muy importantes y que supusieron un verdadero desarrollo de su pensamiento a medida que él avanzaba trabajando en la Universidad de Oxford y sobre todo en el colegio donde él estaba, el famoso Oriel College. Él fue separándose, fue distanciándose de ese espíritu más evangélico, más calvinista que él había recibido de la formación de su madre, y comenzó a tener un discurso más católico, diríamos nosotros, más acorde al espíritu anglicano tradicional, que era el propio de Oxford, por lo tanto más católico, y al mismo tiempo se iba distanciando de esa influencia que él había recibido en sentido contrario, que fue la influencia de ese liberalismo naciente de Oxford, que de alguna manera lo había influenciado. Todos dicen que en este discurso, que lleva como título La religión natural, camino hacia la religión revelada, Newman elabora como su primer pensamiento teológico o su primera reflexión teológica propiamente dicha. Y de hecho aquí él esbozó algunas de las ideas que después lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Recuerden que lo dijimos en la charla introductoria, la primera que tuvimos, cómo Newman en estos discursos comenzó a elaborar estas ideas, tuvo la intuición de ellas y que después lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Si bien él después las desarrolló, pero son estas mismas ideas, no son otras. Bien, entonces él comienza este discurso haciendo una clara referencia a nuestra religión, como la religión revelada, como para que nadie entendiera mal lo que él iba a decir. Porque al hacer la comparación entre la religión natural y la religión revelada, pasaba en aquel tiempo como pasa hoy, que se produzca algún tipo de confusión y que no se entienda lo que se quiere decir. Por eso Newman hace una profesión de fe clara sobre nuestra religión, haciendo una referencia directa a Cristo, haciendo una referencia directa a la encarnación del Hijo de Dios,
haciendo una referencia directa también sobre el motivo de la encarnación. En ese sentido, Newman, quizás sin darse cuenta, se inscribía en la línea más tradicional referida a este tema. Justamente la señora me preguntaba recién sobre un tema de San Anselmo, y San Anselmo es uno de los que tiene una obra especialmente dedicada al motivo de la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y Newman se inscribe justamente en esa misma concepción teológica, que es la concepción tradicional, también católica, de que el Verbo se encarnó para redimirnos. Luego hace una referencia a la Iglesia, recordándonos a todos que Cristo no solamente nos dejó una doctrina, nos dejó también el mandato de difundirla y dejó un cuerpo constituido para que sea como su presencia o su memoria en la historia hasta que Él vuelva. Por eso él, teniendo en cuenta esto, es decir, declarándose, obviamente, abiertamente cristiano, quiere hacer igualmente una comparación con la religión previa al cristianismo. Y quiere preguntarse si tuvo algún valor y si ese valor se sigue conservando hasta el día de hoy o no. Como para decirnos, ¿tenemos nosotros alguna relación con todas esas religiones previas a Cristo? ¿O si el cristianismo sepultó toda esa tradición religiosa previa con la cual nosotros ya no tenemos nada que ver? Nosotros, como católicos que somos, ya se los dije en la reunión pasada, inmediatamente hacemos el planteo abstracto, ¿no? O sea, a ver cómo es este tema. Newman, en cambio, tenía el planteo concreto. El planteo concreto que él tenía era la postura protestante. Para la postura protestante, la religión natural, que ahora vamos a ver qué es, o las religiones previas a Cristo, no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor y deben ser todas condenadas expresamente, porque al ser obra de la razón humana, de la inteligencia humana, como la razón está absolutamente viciada después del pecado original, no puede elaborar nada positivo. Y por tanto, para el protestante, la única religión es la religión evangélica, o quizás tendríamos que decir con más precisión, la religión cristiana. Newman se pregunta entonces, cuando comienza el discurso, ¿qué se entiende por religión natural? ¿A qué hacemos referencia nosotros cuando nos referimos a ella? Bueno, un poquito lo que yo estaba diciendo. Es decir, son las religiones previas a la manifestación de Cristo que se han ido elaborando dentro de los límites de la razón, porque obviamente la fe no obraba en ellas. Sin embargo, dice Newman, y aquí es donde empieza el discurso, él dice, todas esas religiones previas a Cristo no han estado desprovistas de una cierta asistencia divina. Miren cómo cambia, por decir así, la luz del discurso. Él dice, incluso nuestros primeros padres tuvieron gracia divina, que es lo que se llama los dones preternaturales.
Y esa gracia de Dios que se dio a los primeros padres, entendemos nosotros que le fue dada a todos los hombres, en todas las épocas, en todos los lugares. O sea que la razón humana, sobre todo en temas religiosos, no ha estado desprovista de cierta asistencia divina. Obviamente no estamos hablando de la gracia santificante, no estamos hablando de la gracia de Cristo como la entendemos nosotros, pero sí como una cierta asistencia que no ha faltado nunca a lo largo de la historia de todas las religiones. Y justamente por eso se encuentran en todos estos, ¿cómo podríamos llamarlos?, esbozos religiosos, aciertos que no son poco importantes y que han guiado, en cierto sentido, a toda la humanidad. Esta religión o estas religiones son un hecho, dice Newman, corroborado por la historia. Este es un tema que a él le interesó siempre mucho, como la historia muestra esa dimensión religiosa de la humanidad. Es decir, como que la religión forma parte de la naturaleza humana. No es una estructura cultural, no es algo artificial, sino que es algo natural. Esto es muy importante, no solamente para todas las reflexiones que Newman va a hacer después, sino también para lo que él dijo al final de su vida sobre el tema de la incredulidad y del tema del ateísmo, que son fenómenos nuevos, absolutamente nuevos, porque no se dieron antes nunca. Y por eso la religión natural se presenta como un hecho. Bien, ¿y cuáles eran las características de esta religión natural? Dice Newman algo que después va a repetir a lo largo de toda su vida. En esta religión natural, la raíz estaba en la conciencia. No sé si alguno de ustedes participó hace unos cuantos años del curso que yo di todo el año sobre la conciencia. Para los que no han participado, no porque lo haya hecho yo, sino porque es doctrina de Newman, yo les aconsejo que lo vean. Ahora que lo tenemos en internet y que hemos inaugurado la página el otro día, es un material al cual ustedes pueden acceder. Porque sobre este punto que Newman esboza por primera vez aquí, él ha escrito mucho. Y bueno, yo he condensado toda esa enseñanza en ese curso anual que ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio de internet. Por cualquier cosa, cuando termine la charla, le pueden preguntar a Joana y ella les va a indicar en detalle cómo poder acceder a él. Newman acá dice algo que distingue su doctrina sobre la conciencia. Newman sostiene, a diferencia de lo que pensamos muchos de nosotros, que la conciencia es primeramente religiosa antes que moral. Nosotros siempre cuando hablamos de la conciencia entendemos que estamos hablando sobre un tema moral.
Es decir, sobre esa voz interior que nos indica qué es lo que debemos hacer y nos indica también qué es lo que no debemos hacer. Y más bien, como dice Newman, nos indica qué es lo que no debemos hacer. Porque él dice que la conciencia en general más bien condena que absuelve. Sin embargo, Newman sostiene que la conciencia es religiosa antes que moral. Antes que referirse a un comportamiento, él dice que la conciencia cumple su primera función remitiéndonos a Dios. Que la conciencia descubre la presencia, justamente dentro del ser humano, de alguien que es superior a él, que lo trasciende y que por lo tanto le manda ciertas cosas y que será el que lo juzgue. Y eso Newman acá lo pone, la primera vez quizás que lo escribe así, estamos en el año 1830, 13 de abril de 1830, martes de Pascua. Vuelvo a repetir, quizás es la primera vez que lo dice. Él dice que es la raíz de la religión natural. Es decir, el hombre ha captado dentro suyo, a través de esa voz que le habla y que él no puede manejar. Miren qué diferencia con la concepción moderna de conciencia, ¿no? Que él no puede manejar, descubre la presencia de Dios y descubre que Él existe y que Él está allí. Y recién después de haber hecho ese descubrimiento o esa percepción, nosotros encontramos en la voz de la conciencia su contenido moral. Justamente este ser que me trasciende y que está allí, al cual yo debo seguir, me da las indicaciones morales, ¿no? Por eso esa frase tan importante, la conciencia es religiosa antes que moral. La conciencia me remite primero a Dios y después a una ética, después a lo que yo debo hacer. Bien, allí hay cada vez un deseo más grande, dice Newman, de actuar mejor. Y a continuación dice una cosa que también es muy importante. Esa obediencia a la voz de la conciencia es algo que se hace por la fe. Es decir, la fe está también presente en la religión natural. Porque él dice que la persona que descubre a Dios en su conciencia, sin embargo, no puede demostrar su existencia. Y no puede demostrar claramente cómo es. Prácticamente no sabe cómo es. Pero sabe que está allí. O sea, hay una cierta fe. No es todo visible ni para el filósofo pagano, ni para el religioso pagano, por decir así, aquellos que estaban con los mitos. Dice, allí hay un esbozo de fe. Y dice él, en la medida en que la persona es o era dócil a toda esta dinámica, se producía en ella un verdadero desarrollo, es decir, crece
la capacidad de discernimiento y el sentido de una retribución. Fíjense cómo Newman descubre todos estos elementos positivos en las religiones paganas previas a Cristo. Por eso, a continuación dice que prácticamente estaba esbozado todo lo religioso, dice él. Es decir, todos los elementos de una religión prácticamente estaban allí. Dice, dimensiones casi completas de la religión natural. El sentido de un Dios, el sentido de una obediencia, el sentido de la fe, la ética que necesariamente se imprimía en nuestra acción, la obligación de evitar el mal, que obviamente producía en mí un profundo remordimiento. Él dice que había también un cierto sentido de un juicio que aparece en los escritos paganos. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no? Dice Newman, esa religión natural realizaba lo que le era posible. Y Newman dice, no. Porque si bien podemos encontrar un sinnúmero de escritos precristianos sobre temas religiosos, sin embargo, para encontrar esto que estamos diciendo, hay que hacer una verdadera depuración de esos textos. Porque junto a textos que tenían todos estos elementos, encontramos textos que son sumamente confusos y que no expresan con toda claridad estos elementos. Es decir, quizás estaban un poco en la concepción intelectual, pero cuando después se pasaba a la práctica, venían todas las confusiones, que son las que uno puede encontrar en las religiones paganas o en las reflexiones filosóficas de los que han hablado de Dios, o quizás, dice Newman, ni siquiera le han dado ese nombre. Quizás le dieron otros nombres, desde el nombre de arjé, principio, desde el nombre de acto, puro, como en Aristóteles, etcétera, etcétera. Por eso Newman, después de decir eso, dice algo muy importante. Dice, esa religión natural apuntaba a algo, pero no a alguien. Es decir, ese planteo religioso natural tenía toda esta serie de elementos positivos, pero tenía un poderoso límite, que es justamente esta dimensión abstracta. Newman comienza el discurso con una frase de la Sagrada Escritura que no la leí. Como todos los discursos de él, son un comentario a uno o dos versículos de la Sagrada Escritura. Y les leo el que utiliza para este sermón. Son 3 versículos. De la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y han tocado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Bien, esta es una frase de un apóstol de Cristo. Y esto no lo dijo ningún filósofo ni ninguna persona religiosa de la antigüedad. Por eso dice que encontramos en estos testimonios religiosos precristianos un deseo de un Dios palpable y con un rostro personal. Y aquí San Pablo hace referencia directa al Newman hace una referencia directa al discurso de San Pablo en el Areópago, que aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, cuando San Pablo ve que existen estatuas o imágenes de todos sus dioses y encuentra un pedestal sin imagen que tenía la inscripción al Dios desconocido. Y San Pablo se vale de eso y dice justamente, de ese Dios desconocido yo quiero hablarles. Y les habló de Cristo. Les habló de Cristo, que tiene rostro, que tiene voz, que tiene palabra, que tiene cuerpo. El Evangelio de hoy está muy vinculado con este discurso y de hecho Newman cita expresamente el Evangelio que acabamos de escuchar. Justamente por eso, por ese deseo que ellos tenían de un Dios palpable y con rostro personal, encontramos en la religión pagana formas que degradan lo divino. Ya sea porque ellos, como les dice expresamente San Pablo, porque San Pablo hizo ahí una crítica a las religiones paganas. Dice, algunos lo identificaron con fuerzas de la naturaleza, algunos lo identificaron con animales, algunos le dieron forma más o menos extraña, y justamente son formas que degradan lo divino. Porque Dios es mucho más que eso. Y ahí cita también la frase de San Pablo, que dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, como para separar la verdadera imagen de Dios de esas degradaciones que se habían hecho. Por eso San Pablo predica a Cristo y muestra la historia sagrada, algo que quizás no estaba presente en la religiosidad pagana. La historia, los hechos, lo concreto, lo experimentable. Newman acá empieza a hacer una gran reflexión que lo acompañará toda su vida sobre la importancia de lo histórico. Es el tema del curso del año pasado. La importancia de la historia. O sea, yo vengo a anunciar un Dios que se ha hecho carne y que ha entrado en la historia. Y aquí Newman dice que esto es una novedad absoluta del cristianismo, absoluta y total.
Él incluso dice que los otros elementos de la vida de Cristo, de los que habla San Pablo, están más o menos presentes en cualquier religión, ¿no? Está el sentido del pecado, está el sentido de la falta, está el sentido de la redención, está el sentido del perdón, está el sentido del sacrificio. Dice que de una forma o de otra todos esos elementos se encuentran, pero el elemento de la encarnación bajo ningún aspecto. Él dice la imagen de un Dios que se humilla, que se niega a sí mismo, la abnegación de Jesús, que él la ve en la encarnación. Por ahí nosotros estaríamos más tentados de verla en su crucifixión. Pero él dice que ya la encarnación es esa abnegación del Hijo de Dios. Como un elemento histórico, ¿no? Como un elemento concreto. Y por eso él dice la importancia de esta frase. Los apóstoles lo captaron y dijeron, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos con nuestras manos. Por eso la religión de Cristo se presenta como hechos contundentes frente a presentimientos inseguros. Y esta presentación tan histórica y tan personal también dice, marca la diferencia entre los distintos seguidores. Cómo es el seguidor de Cristo y cómo es el seguidor de las religiones paganas. Cuando él habla de los seguidores de las religiones paganas, bueno, aparecen ahí las distintas escuelas, ¿no? Morales de la antigüedad. Él hace más referencia, obviamente, a los estoicos, que eran quizás más éticos, ¿no? Por decir así, que los demás. Pero él dice, ¿el estoico en qué terminaba? Y el estoico terminaba en una especie de autocomplacencia de sí mismo. Y un sentido de que él era mejor que los demás. Cosa que le pasó también al judío. Acuérdense la parábola del publicano y el fariseo, los dos en el templo, ¿no? El fariseo dándole gracias a Dios de que era tan excelente y el publicano diciendo, ten piedad de mí, que soy un pecador, ¿no? Entonces él dice, también eso ha creado en los seguidores la aparición de la gran virtud de la humildad. Y al mismo tiempo, una acentuación, podríamos decir, cada vez más marcada de un Dios personal. Bueno, aquí la verdad que habría que decir muchas cosas, no puedo decir ahora todo, ya les dije que les voy a pasar el material para que ustedes lo leen, pero aquí Newman hace una reflexión verdaderamente importante. Es decir, un Dios personal. ¿Qué quiere decir? Un ser. Bueno, es el ser por esencia, ¿no? Pero justamente un ser en que se le puede dar esas características personales, aunque no son iguales que las nuestras, por supuesto, pero sí es un Dios personal. Y Newman dice acá, con el cual yo puedo entrar en relación y puede ser objeto de culto. Si estos elementos no están, no se dan, no se crea hacia el ídolo, por ejemplo, una relación de culto. No se crea un trato, no se da propiamente una oración. Y por eso dice más bien, en ese espíritu pagano que tenía una referencia a Dios, pero no
Dios personal, más bien diríamos como a una deidad, algo así abstracto. También se creó una religión como mitológica y también supersticiosa. Yo ponía en la misa el ejemplo de los sacrificios de los niños que tenemos acá en el museo. A ver si esto produce un favor divino. Pero no se sabía si eso lo producía o no. Y se hacía un acto que tenía mucho de supersticioso y de idolátrico. Dice Newman, justamente la religión de Cristo ha traído un Dios personal y se realiza una personificación de todo el sistema revelado. Ustedes saben, y Newman lo sabía perfectamente, que el término persona, que para nosotros hoy es tan común, es un término que está acuñado por el cristianismo. Antes no existía. La persona era el personaje de una obra de teatro en el teatro griego, pero no era lo que nosotros hoy entendemos como persona. En las discusiones teológicas, primero sobre la Trinidad, después sobre Cristo, llevaron a elaborar este término que se aplicó en primer lugar a Dios, a las tres personas de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, a Cristo en las discusiones cristológicas. Y recién ahí pasó a la antropología, es decir, a nosotros, que somos personas tanto como Dios, obviamente en un sentido análogo. Pero por eso Newman dice acá la personificación de todo el sistema revelado. Porque la revelación ha sido dirigida a la persona. Es un Dios personal que se dirige también a una persona. Años más adelante, Newman elegirá como lema cardenalicio, cuando lo nombraron cardenal, una frase de San Francisco de Sales que dice cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón y esa frase tiene un profundo trasfondo personalista, expresado por primera vez aquí. Por eso dice Newman, frente a esto adquiere un valor inmenso la religión natural. Es decir, la religión natural para Newman lleva a la religión revelada, la recomienda, como si dijera, tiene todos los elementos que teníamos nosotros, pero se le suma todo lo que no teníamos nosotros. Y todo aquello a lo cual aspirábamos nosotros, lo concede y lo da la religión revelada. Y acá quiero hacer una aclaración. Con esto Newman nos está dando también una enseñanza para la mentalidad moderna, ¿no? O sea, no es que la religión natural lleva a Dios. No, porque justamente acaba de decir, no llevó finalmente a Dios. Lleva a la religión revelada, que es la que lleva a Dios. Newman siempre fue enemigo de ese indiferentismo de que todas las religiones llevan a Dios. No. Todas las religiones llevan a la religión de Dios, podemos llamar así, que es la de Cristo, ¿no? Y esa religión es la que nos lleva a Dios. Eso hay que tenerlo bien en claro. Bueno, y termina el sermón, lo digo así rápidamente, este importantísimo sermón, con 6 consecuencias. En primer lugar, cómo la revelación es confirmada por esa, similitud con la religión natural, que es lo que acabo de explicar, y también por la superioridad a ella,
que es el tema de la encarnación que expliqué recién. En segundo lugar, la importancia de la doctrina de las personas divinas. Aquí Newman hace una referencia a una herejía que era muy propia de su tiempo, que se llamaba el unitarismo. Es decir, no nos compliquemos tanto con tres personas de la Santísima Trinidad y nos centremos solamente en Dios. Newman dice que ese camino del unitarismo, en definitiva, es un paso hacia atrás. Es decir, todo lo que hemos avanzado con la religión cristiana, ellos como que quieren volver al paganismo, cosa muy común también hoy en día. En tercer lugar, la importancia de la iglesia visible y la gravedad del cisma. Porque justamente la iglesia es la que tiene que llevar adelante el mensaje revelado. Y una iglesia dividida también rompe este principio. Miren, digo una cosa, hago un pequeño excurso, pero no puedo evitar de hacerlo. Escuché de casualidad hoy a la tarde una reflexión de unos pensadores, llamémosles así, argentinos, que son muy famosos, no quiero dar el nombre, y que han tenido bastante prensa últimamente. Tienen todos sus canales de YouTube y están en las redes, etcétera, etcétera. Bueno, opinan de todo. Y justamente hoy decían una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Decían justamente lo contrario de esto. O sea, no importa que entre los cristianos cada uno tenga su opinión. Lo importante es que todos seamos cristianos. No. O sea, las diferencias que hay entre nosotros son tremendas y han sido fuente de innumerables males. O sea, le dije al principio que Newman con este sermón justamente quiere ponerse en una postura opuesta a la del protestantismo, porque el protestantismo negó todo esto. O sea, el indiferentismo es terrible, ¿eh? Y no caigamos en él. ¿Cómo podemos decir? No importa las distintas formas que hay de ser cristiano. No, ¿hay una iglesia o no hay? ¿Tenemos que formar parte de ella o no? Y esto vale no solo para el protestantismo. Ya saben ustedes las otras amenazas de cisma que las tenemos a la puerta de la esquina y que quizás se concreten el mes que viene. Dios quiera que no. O sea, fíjense la importancia de las cosas que Newman dice aquí. Luego dice que la consecuencia es que la salvación siempre viene por medio de la fidelidad a la conciencia. Eso vale tanto para los que no son cristianos como para nosotros los cristianos. Porque el cristiano, por más que tenga la revelación divina, sin embargo, tiene que seguir viviendo siendo fiel a la conciencia. Y eso dice Newman, en el que no es cristiano, lo lleva al cristianismo. Y en el que es cristiano, lo mantiene en el cristianismo. Es decir, la perseverancia del católico en su catolicismo está en esa fidelidad a la conciencia. Esto lo dijo él en un famoso sermón ya mucho tiempo después siendo católico. O sea, no es que el cristiano tiene que decir, bien, como yo ya tengo la revelación divina, la conciencia ya no tiene importancia en mí o en mi vida. No, sí, claro que la tiene. La sigue teniendo. En quinto lugar, el anuncio del Evangelio no es un rechazo de la religión natural. Bueno, acá podríamos estar media hora explicando esto. Le hago un adelanto porque ya se hace casi la hora. Aquí Newman, en el año 1830, nos da una clave de interpretación de lo que ha sido para nosotros una gran confusión en años pasados. El tema de la misericordia. Él dice,
porque esa era la prédica protestante. Llegado el cristianismo, llegó la era de la misericordia, llegó la era del perdón y por lo tanto la de la cancelación de la religión natural. Ese es el principio protestante. Y Newman dice, no es así. Porque Cristo en su predicación predicó tanto su misericordia como su justicia. Y predicó todos sus atributos que ya eran conocidos por la religión natural y que no fueron abolidos por el Evangelio. La adoración a Dios, el temor de Dios, el respeto de Dios, el culto a Dios, etcétera, etcétera. No sé si me explico. A buen entendedor, pocas palabras. La religión cristiana no es abolición de la religión natural. Uno dice, ¿cómo se dio cuenta? Y en aquel momento, tema que ha sido de gran discusión en años pasados, lo recordarán ustedes. Bueno, y por último, los hechos salvíficos de Jesucristo, núcleo de la revelación. Es decir, la historia de Cristo siempre tiene que estar frente a nuestros ojos. Es cierto que nosotros anunciamos una doctrina, es verdad. Es cierto que nosotros seguimos un credo, es verdad. Pero seguimos a una persona histórica y a hechos históricos que tienen su realización también hoy en la historia. Por eso esos hechos salvíficos son el núcleo de toda la revelación. Y termina con esta frase hermosa que se las quiero leer porque es como una síntesis de todo este importantísimo discurso. Dice así: ojalá sea siempre nuestro objetivo usar así provechosamente la manifestación completa y definitiva de la voluntad y atributos divinos contenida en el Nuevo Testamento, poniendo la figura del Hijo de Dios siempre ante nosotros y procurando realizar nuestros actos como si Él estuviera presente con sus sentidos, su mirada, su voz, su ademán, para aprobar o reprochar todos nuestros pensamientos íntimos y toda nuestra relación con el mundo. Hermosa frase, casi como una oración. Bueno, dejamos ahí, espero que se haya comprendido. Y bueno, los convoco para la próxima reunión, el primer domingo de junio. Ahí vamos a pasar ya al quinto sermón, que es una preciosura, es uno de los sermones más famosos de Newman sobre la influencia personal como medio eficaz para anunciar la verdad. Bueno, muchas gracias por su presencia. Nos veremos en la próxima.